No es la primera vez que disidentes u opositores cubanos denuncian que sus represores de ayer están hoy en Miami o en otros puntos de la geografía del exilio. La denuncia de esta noche habla de un caso específico en el que, según se reporta en el sitio Yucabay, alguien que está denunciado desde el 2017 al menos como represor ante la Fundación para los Derechos Humanos de Cuba está en la capital del exilio desde el 12 de marzo de este año. El caso nos pondría ante el dilema de la doble moral, pero también ante el debate sobre la porosidad de la frontera, pues según varias fuentes han logrado identificar a 34 esbirros o voceros del régimen castrista, 21 de ellos represores violentos o de cuello blanco, así como militares y delatores. Y aunque respetamos la idea de que todo el mundo es inocente hasta que no se le pruebe lo contrario, y además de que se trata de hechos ocurridos fuera de los Estados Unidos o de la jurisdicción de las leyes norteamericanas, la reiteración de este tipo de denuncias nos obliga a tomar en serio el tema, así que lo vamos a discutir, pero primero las buenas noches y la bienvenida a fondo. Muy bien, a ver, en la mesa tenemos a Oscar Casanela. Usted lo recordará, bueno, primero porque estuvo aquí en el programa y porque es uno de los opositores más conocidos, involucrado en algunos de los eventos, sin duda, que cambiaron todo, sobre todo a partir del 11 de julio, lo que ocurrió también en San Isidro, los hechos de San Isidro. Y él es un científico y opositor, así que gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto. Muchas gracias. Y la denuncia principal la haces tú, ¿verdad? Sobre este... Bueno, realmente... Antes, déjame presentar entonces si vas a... Sí, si quieres presentar, sí. tenemos a Joe Suárez, que es también un conocido periodista independiente, que también había estado antes aquí en el programa. Gracias por estar acá. A ver, ahora, cuéntame. Te digo, la denuncia... ¿La haces tú, la identificación, digamos? Sí, de esta yo persona? hago la denuncia, yo lo que hice fue recopilar toda la información, hice con un expediente que además se fue engrosando, porque este personaje, Erasmo Pablo Gómez Cabrera, era vicedirector del oncológico, del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, y no solo... ¿Donde tú trabajabas? Donde yo trabajaba. No solo pues realizó acciones en mi contra, sino en contra de incluso pacientes que tenían algún perfil de activista. Y entonces, pues yo investigué, envié toda esa información a la Fundación Cubana para los Derechos Humanos. Y bueno, se publicó creo que desde el 2017 ya. A mí me expulsan en el 2016, yo envío toda la información y en el 2017... Estando él en Cuba todavía. Estando claro. él en Cuba, estando yo en Cuba también. Y bueno, como él también, otras personas. Esta es la persona que estamos ahí viendo en cámara. Exactamente. A ver, ahora vamos. Discúlpame que pase en este caso con Joe Suárez, periodista. Como periodista, aquí tenemos un problema, ¿no? Y yo siempre tengo mucho miedo. Estamos señalando a una persona, ¿no? Que se supone que aquí está en los Estados Unidos. ¿Cómo verificar todo eso? Tú haces un artículo, por cierto, ¿no? Que es bastante largo, que es casi toda una investigación, ¿no? ¿Hubo modo de contactarlo a él, por ejemplo? Fue imposible contactarlo en ese caso, pero tenemos 3 casos de personas que fueron víctimas de este señor y lo señalan precisamente. Oscar es uno de ellos y realmente yo creo que la prensa está para poner luz donde hay oscuridad y donde además hay una necesidad tremenda. Te imaginarás lo que significa acá que un represor está en la misma ciudad donde sus víctimas han encontrado refugio. Pues aquí Es hay, el caso, hay caso para regalar, ¿eh? Es el caso de Oscar. Claro, pero no creo que porque haya pasado, no me negarás que es importante que se siga denunciando. Lo que pasa es que no siempre se hace un señalamiento directo, una investigación periodística, una denuncia no solo ante una comisión de derechos humanos, también ante los medios, etcétera. Es ya otro paso, digamos, ¿no? Y con nombre y apellido. Así que antes de seguir, yo le digo a Erasmo Pablo Gómez, ¿no? Donde quiera que estés, pues que venga a la mesa, ¿no? Yo creo que tiene en un país libre la oportunidad de defenderse, de decir esto sí, esto no, de tener incluso un careo. Pero sí, continúa, disculpa. Yo creo que en este caso también quería hablar también sobre el trabajo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y otras organizaciones del exilio
y de la sociedad civil dentro de Cuba, como el Instituto Cubano para la Libertad de Expresión, que hacen un trabajo fabuloso identificando a estos personajes, pero también a voceros del régimen que han llegado y que han hecho mucho daño a la imagen pública de personas que han estado dentro de Cuba luchando por la libertad. Me parece que el trabajo que han hecho estas organizaciones ayuda mucho también a la prensa independiente para poner foco sobre estos hechos que son lamentables y que es aún más lamentable que estén acá en los Estados Unidos y que hayan mentido a las autoridades estadounidenses. Claramente es terrible lo que hicieron dentro de Cuba, pero el mentir a las autoridades estadounidenses en un proceso migratorio para entrar a los Estados Unidos o incluso para acceder a la residencia, a un estatus de residencia permanente en este país, los pone ante un delito federal. Y eso también es algo que trata el artículo que tú presentas, o sea, del que hablabas, que se ha publicado en Yucca Byte y también se ha publicado en inglés en el Washington Stand, que es un periódico de Washington, D.C., porque también entendemos que es importante que esta información no solo llegue a los hispanohablantes, la comunidad cubana es mayoría aquí y tiene mucho interés en estos temas, sí, pero también a los decisores, que en muchos casos no son cubanoamericanos. Tenemos acá un fuerte lobby cubanoamericano en la Florida, pero yo creo que es importante informar a los decisores de los Estados Unidos también sobre lo que está ocurriendo en la frontera sur. Este es un tema que no se ha tratado mucho, que no se ha visibilizado tanto. Hay otras crisis en la frontera sur, el fentanilo, sabemos lo que está pasando con las drogas, es terrible, pero este creo que es otra crisis que también hay que tratar y hay que abordar. Claro, ahora, ¿cómo te enteras? ¿Cómo te enteras que él está aquí, que entró? Bueno, yo no debo, digamos que, revelar la fuente de información, pero sí, por varias vías me ha llegado que efectivamente la persona llegó. No sé si después de ese día, pues... ¿Y está en Miami? Supuestamente llegó a Miami el 12 de marzo, sí. Pero fíjate, yo quería decirte una cosa, es muy triste, es muy desalentador para los activistas que este tipo de personas que fueron nuestros represores allá lleguen acá incluso con ventajas migratorias, porque esas personas llegaron, esta persona en específico llegó con visa, parece probablemente por él tiene 2 hijos aquí y uno probablemente lo reclamó, no sé si por parol, no sé si por reunificación familiar, pero al año y un día él puede pedir una residencia. En el caso de, por ejemplo, activistas como Thais Marilén Franco, Benítez, yo mismo, no sé, hay muchos activistas que cruzaron la frontera, que tenemos una I-220A, que no vamos a poder presentar, o sea, solicitar residencia al año y un día. Tenemos que esperar un largo proceso de asilo político. Y que además no hay garantías, porque ya yo estuve en un juicio como testigo de una persona que fue reprimida en Cuba, que estuvo preso el 11 de julio por manifestarse y le negaron el asilo político. Entonces, es el contraste, es realmente una gran injusticia. Y además la otra cosa es en la frontera sur, yo pasé, como pasaron muchas otras personas, y nos estaban dando los documentos de forma aleatoria. A algunos le daban parola, a otros le daban el I-220A. A mí nunca me hicieron una entrevista de miedo creíble, ni a ninguno otro. Por lo menos en esos días en la frontera por donde yo pasé, que fue desde Juárez al Paso, Texas. ¿Qué tiempo fue cuando pasaste? Yo llegué a la frontera el 16 de enero del año pasado. El 18, hace más de un año ya. Hace más de un año, y el 18 de enero, 2 días después, nos liberaron. Ahora, yo sé que está en el artículo, ¿no? Pero ¿por qué es tu represor? Bueno, él en Cuba, algunas de las cosas que te puedo contar que él hizo en mi contra. Una de las, digamos que lo que más me irritó a mí fue el día que me hicieron la comparecencia pública, que no fue pública, sobre mi expulsión laboral. Él se paró. ¿Qué trabajo hacías tú allí? Yo era investigador de cáncer. Yo era investigador de cáncer del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, y él se paró en una de las puertas del acceso al local donde se iba a hacer la comparecencia para evitar el paso de mis testigos y familiares a la comparecencia dentro pública. Del centro de trabajo. Dentro del centro de trabajo, pero que las comparecencias son
públicas, lo dice la ley, la misma ley de ella dice que Técnicamente es pública. Y además, si van a restringir, pueden restringir a cualquiera menos a los testigos, porque me dejan indefenso. Y ahí mis testigos eran profesores. ¿De qué te acusaban? Bueno, ellos me acusaban de faltarle respeto al oficial del MININ que atiende el INOR. ¿Qué es el INOR? El oncológico, el Instituto Nacional de Oncología. Y el otro gran argumento era de ausentarme un día a partir de las 3 de la tarde, cuando yo realmente lo que sí pedí permiso para ir a la comparecencia pública de la expulsión de mi amigo Ariel Ruiz Urquiola, porque en el 2016 parece que el régimen se sentía muy fuerte con el respaldo del acercamiento de Obama al régimen cubano, y hubo una ola de expulsiones. Que es una cosa, disculpa, que hemos aquí denunciado varias veces, que cuando se le tiende una mano al régimen, el régimen se la aprieta al pueblo. Es todo lo contrario del análisis que nos hacen aquí, pero continuando. Esto sin duda es una manera disciplinaria de expulsarte, ¿no? Sí, él le impidió el paso a mis testigos. A mi esposa le dijo que la mujer para su casita, que no tenía nada que hacer allí. Pero anteriormente... Pero él fungía como, digamos, como un miembro del partido, como un miembro del MININ, como el del sindicato. Era un directivo. Un subdirector del oncológico. El subdirector. Él es el INOR, el Instituto Nacional de Oncología, tiene como 4 subdirectores. Él es uno, pero es el más importante, porque él es el que sustituye al director cuando el director no está. Y es el que... se supone que es una persona de confianza, ¿no? Es una persona de confianza, pero además durante décadas han cambiado los directores. Él se ha mantenido siempre ahí. Y bueno, no es un hecho aislado. Esto que te cuento no es un hecho aislado. Él en otras ocasiones hizo varias cosas en mi contra. Yo varias veces le pedí despachos al director, y quien se reunía y me interrogaba era él, para proteger y para no, además nunca quiso entregarme ninguna respuesta por escrito. Esa es otra cosa muy interesante, porque parece Omara Ruiz Urquiola no también sufrió de... Sí, Omara y Víctor. Este señor le pierde en 3 ocasiones. Cuando tú dices 3 ocasiones, ya tú ves que hay una intencionalidad. Los documentos para aplicar a una resolución que le llaman la 232 para, recibir fuera del país un tratamiento cuando en el país no existe, digamos, la experticia o los equipos o los medicamentos. Y en caso de Víctor, pues le negó la carta que le demandaban, o sea, que le exigían para poderle otorgar un parol humanitario por el tratamiento de cáncer, porque Víctor fue paciente oncológico ahí en ese instituto. A ver, vamos a una pausa ya en el caso periodístico, digamos, ¿no? Aquí hubo un caso muy famoso de alguien que daba electroshock en la sala Carbó-Serviá del Hospital Psiquiátrico Nacional, y entonces el dilema es, ¿hay jurisprudencia? Que es lo que está. Sucedió fuera del país, no tiene jurisprudencia. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer si te encuentras en el Publix a tu represor? Vamos a hablar de eso, y también de Nicaragua, que es el peor caso, pero que Cuba también está denunciada en el informe de Estados Unidos sobre libertad religiosa. Tenemos 2 expertos aquí en temas cubanos, así que le vamos a pedir igualmente su opinión. Regresamos.